Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantí. Es muy complicado ganar siempre en una temporada. Es casi imposible ganar siempre en una temporada. El mundo del deporte nos deja muy pocos ejemplos de equipos que han dominado desde el primer día hasta el último una competición. Al final, a esto del deporte, sea fútbol, baloncesto, petanca o tenis de mesa, juegan personas y esas personas no siempre tienen el día más acertado. No conviene hacer saltar las alarmas, sobre todo cuando la temporada es muy buena y obviamente hay que tener claro que a veces un equipo, por muy bueno que sea, por muy bien trabajado que esté, puede perder partidos y obviamente los días malos van a llegar. Lo importante es saber corregir las cosas que se hacen mal cuando uno pierde, ser capaces de anticipar que algunas cosas pueden pasar y te pueden llevar a la derrota y tratar de hacer que el equipo sea mejor y tenga respuestas para esas situaciones que a buen seguro no se van a dar una vez, se van a dar más veces. Y sobre todo, si un equipo está con 9 victorias y 2 derrotas y es el mejor récord de la competición, es que probablemente está haciendo muchas más cosas bien de las que está haciendo mal. Arrancamos. HLA Alicante pierde en Palma su segundo partido de la temporada, aunque mantiene el liderato del grupo antes de medirse a Tau Castelló en un partido con sabor a final. Justin Pitts se convierte en el MVP de la jornada pese a la derrota gracias a sus 24 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias. El americano recuperó en Palma sus buenas sensaciones. Hoy analizamos la primera derrota del año con nuestros tertulianos Marc Galindo, José Trigueros y Pere Joan Baeza y ponemos un ojo en el próximo partido. Vamos ya al lío. Tenemos por aquí a nuestros tertulianos de hoy. Pere Baeza, buenas noches, titular de la derrota frente a Palma. Buenas noches, Aitor. Tenemos que hablar de Justin Pitts como llanero solitario, ¿no? Porque estuvo bastante solo. José Trigueros, buenas noches, tu titular. Buenas noches, Aitor. Mi titular es que hay cosas a corregir y no todo puede ser perfecto. Marc Galindo, buenas noches, bienvenida. Tu titular del partido del domingo. Hola, Aitor. Pues yo creo que tenemos que recuperar el juego interior cuanto antes. Muchos titulares y muchas claves de cuáles han sido los puntos débiles del equipo en la derrota frente a Palma. Vamos a ir viendo las imágenes de ese resumen de partido con algunas de las cosas buenas que obviamente hizo HLA y vamos hablando de ello porque, Pere, vimos a un equipo al que le costó muchísimo. ¿Qué análisis haces tú de esta derrota más allá del titular? Pues sobre todo yo creo que además de que, como comentaste tú en la retransmisión, el peligro era salir muy fríos en días como estos, y salieron muy fríos, sin duda, es la defensa tan agresiva de Palma sobre el pick and roll de HLA, ¿no? El pick and roll es el estilo de juego por antonomasia del equipo lucentino. Y fueron muy, muy agresivos con el 2 contra 1 constantes en todas partes de la pista sobre ese 2 contra 1, impidiendo generar, por ejemplo, a Pere John Party, provocando un montón de pérdidas. A esa defensa el HLA no supo adaptarse en ningún momento, no supieron buscar alternativas en ataque y de ahí creo que viene un poco la desconexión general de todos los jugadores que hizo que no entrasen en ritmo de partido y no pudiesen anotar con facilidad. José Trigueros, tu análisis del partido más allá del titular, ¿qué sensaciones te dejó el equipo? Bueno, un poco por el camino que cuenta Pere, nos encontramos que el equipo no supo adaptarse a la defensa férrea de Palma y sobre todo también los problemas en los tiros cómodos o liberados en alguna ocasión, que no fueron capaces de ajustar ese partido y romper un poco con la defensa que nos imponía Palma. No sé si le hemos perdido el audio a José. José, ¿estás por ahí? Sí, estoy por aquí, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Vale, nada, contaba vale. eso, que un poco
Sí, vale, es que pensaba que si habíamos perdido el audio, cosas de estar en directo y vía Skype, y es que te habías callado, creo, o sea que, vale, está todo correcto. Sí. Pensaba que se nos había congelado la imagen. Me voy entonces con Mar y enseguida volvemos. Mar, ¿cómo viviste tú este partido? Bueno, ya sabíamos que no iba a ser un encuentro fácil, también porque Palma pues venía de una racha muy buena, de hecho es ahora mismo el equipo que tiene la mejor racha de nuestro grupo, del Eboro, y el partido no se planteaba fácil. Ya sabíamos que ellos buscarían un partido muy rápido, muy físico, y que nosotros, en cuanto encadenáramos esas pérdidas, lo íbamos a pagar muy caro, como así fue. Como ha comentado Pere Joan, la presión, especialmente sobre nuestros bases, fue muy fuerte. Apenas pudimos jugar, no se encontraban huecos, no había muchas ideas en pista. Únicamente en la segunda parte pues vino nuestro Justin Pitts al rescate con sus triples, pero no fueron suficientes. Y como comentaba en el titular, creo que es algo que sabíamos desde hacía tiempo, pero necesitamos recuperar ese juego interior bien, pues a base de plantear muy bien el partido que tengamos esta próxima semana, o incluso ya tirando del mercado en cuanto se pueda. Que me consta que Rivero nunca pierde ojo, pero el equipo pide a gritos un recambio. Hablaremos del juego interior, pero quiero empezar por las pérdidas de balón. En todas las ruedas de prensa prácticamente Pedro Rivero hace hincapié: si no perdemos demasiados balones somos un equipo muy competitivo. Entre las pérdidas de balón, Pere, y los rebotes ofensivos que se concedieron, el HLA tuvo una fuga brutal en este partido que explica en gran parte la derrota. Sí, totalmente, ¿no? Los balones perdidos, HLA es un equipo que al jugar mucho el pick and roll abusa un poco del bote, ¿no? Peca en cierta manera de un poco de falta de juego sin balón. Y entonces, cuando te enfrentas a una defensa como esta, si tus generadores de juego no consiguen imponerse a las defensas tan férreas, pasa lo que pasa, ¿no? Ellos pierden balones, el equipo se pone nervioso, todos pierden balones, y en ese yo creo que tsunami, ¿no?, de errores es cuando pues el equipo se desnaturaliza y entonces empieza a perder la batalla del rebote, empiezan a fallar tiros abiertos fáciles y se convierte, pues HLA se convierte en ese equipo que no hemos visto en todo el año, ¿no? Esperemos que solo sea algo de un día, porque ha cambiado mucho, ¿no? En realidad Marc ha dicho muy bien, necesitamos como al comer pivots que aporten. Galán y Bilbao están igual de solos que Pitts. Y en Mallorca se vio, ¿no? Galán estuvo no tan excelso como... O sea, Bilbao no estuvo tan excelso como siempre, Galán estuvo en su papel, pero ellos dos y Pitts solo, pues al final, si Jurovsky no aporta, si Zohore no aporta, pues el equipo lo tiene muy complicado, tanto adelante como atrás, ¿eh? José, ¿te sorprendió la cantidad de pérdidas de balón entre Llompart y Urtasun, que son dos jugadores que leen muy bien el baloncesto, con muchísima experiencia y que tuvieron muchos errores en la distribución? No sé si te sorprendió especialmente de dos jugadores con su bagaje. Sí, es sorprendente que dos jugadores con la experiencia de Urtasun y de Llompart pierdan tantísimos balones, pero es en parte por eso, porque faltaba movimiento, no se pudo en ningún momento imponer el pick and roll y no había ayudas en esos momentos complicados de 2 para 1. Es una pena, pero es necesario, como bien decía, que haya un juego más diferencial más allá del pick and roll, que haya esas ayudas de los interiores que no nos encontraron este día para evitar estos momentos de pérdidas continuas. Mar, hablábamos de las pérdidas y del cabreo que se suele agarrar Pedro Rivero con esta situación. Ya sabemos además el carácter que tiene Rivero. No tuvo que acabar muy contento porque mira que lo remarca en cada rueda de prensa. Exacto, y evidentemente los partidos contra el HLA son muy jugosos para los rivales, con lo cual Palma había preparado el encuentro contra Alicante con mucho detalle, sabían perfectamente a qué jugadores tenían que marcar y no olvidemos que ellos también tienen un equipo muy bueno y que Alicante para muchos es, junto con Granada y ahora mismo Tau, que está liderando la clasificación, uno de los rivales a batir.
Por tanto, era algo totalmente esperado y ahí quizá un poco nos pudo una falta de concentración en algunos momentos del partido junto con la presión que ellos mismos nos hicieron. No creo que esté Rivero muy contento ni que viniera muy contento de Mallorca, así que me imagino que estará toda esta semana preparando muy a conciencia el encuentro del sábado, que como tú bien sabes es crucial. Trigueros, hay otra cosa, y es que el equipo tuvo momentos en los que lanzó, y lo has dicho tú en el primer análisis, tiros bastante liberados, es decir, tenía tiros relativamente cómodos, con espacio. Ahí ya es una cuestión de acierto, es decir, el balón ha llegado donde tiene que llegar, pero si los jugadores no aciertan, tampoco se puede hacer mucho más. Sí, totalmente, como bien comentas, es así. Los errores, sobre todo de Jurovský y Edu Martínez, si no recuerdo mal, fueron demasiado continuados en buenas posiciones de tiro, y a veces son esos tiros los que provocan que las defensas tengan que cambiar, y si no los metes es un problema o de confianza o de que hay que trabajar, esos jugadores tienen que trabajar más el tiro, pero seguramente si algún tiro de esos hubiera entrado, Palma tendría que haber cambiado su sistema defensivo y hubiera cambiado el partido seguro. Pere, a veces simplemente los tiros no entran. Tú sabes cómo es esto va muchas veces por sensaciones. Tiras los dos primeros, no entran, le das vueltas a la cabeza, por mucho que sean profesionales, y a veces simplemente se te va haciendo todo muy cuesta arriba hasta convertirse en un tourmalet. Hubo situaciones, tú decías que no llegaba el balón demasiado limpio, los lanzadores liberados en muchas fases del partido, pero el tiro liberado estuvo ahí. Sí, no, ahí se ve claramente, ¿no?, la calidad de los jugadores o el carisma de los jugadores como Pitch, ¿no? Cuando todo el mundo falla, cuando todo el mundo pierde balones, todo el mundo se pone nervioso, ¿no? Si tu guía, tu líder, que es John Park, hace un partido en el que él desgraciadamente no puede hacer todo lo que quiere por aportar al equipo y no consigue darle el ritmo que tú necesitas para incorporarte a ese sistema, pues hay que tener mucho carácter y mucha frialdad para estar en esos momentos acertados, ¿no? Hubo muchos balones que llegaron sucios, luego hubo otros muchos, yo recuerdo de Martínez, tanto de Martínez como de Jurovský, que tiraron abiertos muy solos, pero era un momento en el que nadie metía, ¿no? Entonces, en esos momentos, ser tú el que, cuando todos tus compañeros fallan, ser tú el que da un paso adelante, eso solo muy pocos jugadores son capaces de hacerlo, y eso demuestra un poco el valor de Pitch. Hablamos mucho más de los lanzamientos de Jurovský y de Edu Martínez, porque son dos jugadores llamados a desatascar el juego con esos lanzamientos abiertos. Incluso vimos en algún momento a alguien como Chumi Ortega, que no tiene miedo a nada, fintar y dar dos pasos hacia adelante cuando tiene más controlado el triple desde el lateral que el lanzamiento de 5 metros, o por lo menos parece más eficiente. Sí, desde luego él fue uno de los más destacados en el partido. Esto viene siendo ya una constante, especialmente lo vi en la primera parte, tanto en defensa como en ataque. Y el resto, como tú decías, en la configuración del equipo de Rivero siempre intentamos tener esas piezas más móviles, ¿no? En el caso de Edu Martínez, por ejemplo, y también para suplir pues el caso de los pivots, ¿no? Como no estuvieron a gusto, como también está ese componente psicológico, ¿no?, que estaba comentando Pere Joan antes, de cómo si no van entrando los tiros, el poder atreverte, pues eso, a variar la posición, como decías, ¿no?, de Chumi, o a dar un paso adelante, es muy complicado. De hecho, en la primera parte el propio Pitch no desplegó el juego tan vistoso y tan efectivo como se vio en la segunda parte. Yo pensaba que quizá eso tenía algo que ver con las molestias que él había estado arrastrando en la mano en los últimos partidos, y de hecho le habíamos visto jugar muchas veces vendado y con muchas molestias. No fue este el caso, es decir, no, por lo menos vendado no iba, pero en la primera parte estuvo muy desaparecido. Afortunadamente pudimos verle en la segunda parte, pero no fue suficiente para traernos la victoria desde Palma. Con todo esto que estamos hablando, no lo tenía previsto, pero Pere, esta mañana Jorge Bilbao hablaba de la baja de Yaguará, que se enteraron a última hora, se enteraron en el calentamiento, y eso trastocó sus planes. Mañana escucharemos largo y tendido a Jorge Bilbao, aquí en Sport Alacantí, hasta qué punto la baja de un jugador, que en teoría debe favorecerte porque es un jugador importantísimo, puede convertirse en algo negativo para ti, que eres el que a priori sale ganando con esa baja.
A mí me sorprendió mucho cuando tanto Jurovský como Zohore salieron en quinteto titular, ¿no? Nosotros lo interpretamos quizá como un voto de confianza de Rivero hacia ellos, pero quizá es eso que dice Bilbao, ¿no? Cambiaron el game plan del Lucentum es machacar al rival con Bilbao y Galán, que es ahora mismo es lo que hay, y no salieron con ella. A mí me sorprendió muchísimo. Y quizá por ahí empezaron a venir los problemas, ¿no? La defensa tan presionante sobre el pick and roll, Jurovský que en vez de continuar como un loco hacia adentro, como hace Galán o hace Bilbao, se abre al pop, haciendo que las defensas se puedan quedar ahí y dándole menos pases a Llompart. Zohore, pues, que a veces está, a veces no está, le da 2 balones, te da una acción buena, 2 malas, un rebote que coge en ataque, 3 que pierden defensa. Quizá esos minutos, ¿no? Ese cambio, quizá lo que hablaba de Bilbao iba por ahí, ¿no? Yo cuando me lo has contado es lo que he pensado y quizá eso fue el principio del fin de la HLA. De hecho, José Trigueros, creo que el quinteto en el segundo tiempo, al volver de vestuarios, fue distinto, estoy hablando de memoria, y probablemente tenga que ver con que Rivero trató de ajustar esa situación que obviamente le había creado un desequilibrio en el plan que tenía. Sí, como bien dices, si no recuerdo mal, también cambió al descanso, cambió el quinteto de salida y creo que trataba eso, de que Pedro trataba de ajustar sobre el plan que había establecido, volver a él, pero no encontró tampoco esa solución, aunque sí que hubo buenos minutos. Y bueno, al final es una baja del rival que trastoca tus planes porque cambia totalmente cómo tienes planteado el partido. Mar, sé que eres fiel seguidora y creyente en la religión de MVPs. Lo vimos muy bien, sobre todo en el tercer y el último cuarto, asumiendo la responsabilidad, demostrando lo que es un MVP de la jornada, pero le faltó compañía, le faltaron amigos en esta aventura. Sí, anda que no lo intentó él, pero sí, como he apuntado antes, creo que especialmente lo que más se resintió fue el juego interior y no tener, como tú dices, esos compañeros con los que jugar. En el caso de Zohore, pues ya vemos que salvo en algunas pequeñas ocasiones el rendimiento no es el que se esperaba, y en el caso de Jurovský yo creo que hay un antes y un después del tiempo que estuvo sin jugar, ¿no? Pues, tras la visita a su país, etcétera, y eso se le nota. Entonces necesitamos que, bueno, además del paso adelante que dan siempre Galán y Bilbao bajo el aro, poder recuperar eso y dar muchos compañeros de juego, como tú dices, tanto a Pitts como a Llompart, para recuperar las señas de identidad de este equipo. Pere, vimos mucho de Pitts, pero vimos mucho de Pitts desde la larga distancia, desde la posición de francotirador, un jugador que nos tiene muy acostumbrados al pick and roll, a aprovechar los bloqueos, a lanzar esa pitiña, ya se ha quedado al final el nombre de la pitiña. Y eso no lo vimos durante este partido, solo pudo aprovechar una de sus armas. En un juego tan colectivo como este, dice mucho del déficit que tuvo HLA en este partido. Sí, claro, una de las cosas que hablábamos durante la retransmisión era lo fácil que Palma ocupaba la zona argentina y lo difícil que tenía el HLA, ¿no? para llegar a base de penetraciones o bien pasando el balón a la zona de Palma, ¿no? Y eso fue en el baloncesto es fundamental, ¿no? En el baloncesto moderno más, ¿no? Porque hace que las defensas se abran y se cierren, y es donde generan las oportunidades. Ellos, como apretaban mucho al bote, pues Pitt, que le gusta amasar balón, intentó muchas veces penetrar, pero cada vez que penetraba le cerraban muy bien. Entonces él solo pudo destacar, ¿no? en esos balones abiertos que sí que le llegaron a otros compañeros y no estuvieron acertados. Él sí, por carácter, por calidad y porque es MVP, ¿no? Pero el problema es que ni él ni nadie pudieron en realidad entrar en la zona de Palma porque la cerraron muy bien. José Trigueros, tenemos que hablar de Stojan Jurovský, un hombre que teníamos muchas ganas de ver, que se marchó a su país, tuvo el positivo por COVID y desde que volvió es otro. Ha perdido esas sensaciones, ese feeling con el tiro. No era un hombre que te fuese a anotar 30 puntos, pero sí sabías que cuando el partido se ponía caliente se lo podías dar al balcánico. Y eso lo hemos perdido. ¿Qué le pasa a Stojan Jurovský, Trigueros?
Sí, bueno, es un jugador que estaba llamado a ser importante, sobre todo en el tiro exterior, en ese 4 abierto, y no lo está siendo a partir de este positivo por COVID y demás. No sé si es que hay un problema de confianza, un problema de que no se haya recuperado del todo bien tras el COVID, porque ha habido casos de deportistas que no han vuelto al 100% hasta meses después, pero es necesario para los planes de Rivero y sería importante recuperarlo. Mar, echamos de menos a Giurowski, no le podemos decir otra cosa. Y sí, y además una cosa más te voy a decir, el equipo jugaba bastante mejor cuando él estuvo esos meses, esas semanas que no jugó, primero porque estaba en su país y después hasta que se recuperó. Fue una racha bastante buena del Lucentum, a pesar de que él no estaba y poco le echábamos de menos, pero con todo lo que él puede aportar, como tú has comentado, ¿no? Desde su posición, con la seguridad con la que juega, con el manejo que tiene de la presión, le necesitamos absolutamente recuperado y de cara al siguiente partido, que es uno de los claves. Pere, que es un estudioso de esto, ha apuntado muchas veces, es que igual el sistema de HLA después de su baja ha cambiado. Es que no es lo mismo jugar para Giurowski que jugar para Galán. Y a lo mejor todavía tienen que volver a conocerse, ¿no? Son la pareja que se ha separado y tiene que volver a conocerse y enamorarse el uno del otro casi, Pere. Así es, ¿no? El problema, que es un problema serio, es que mientras tanto Giurowski, que es un jugador con unas características muy determinadas, como bien decía Mar, pues parece que no está, ¿no? Porque Giurowski al final o te mete 6 triples, pero él difícilmente te va a coger 15 rebotes. O te va a meter 6 tapones. Es un jugador con unas características muy determinadas. El problema es que estos jugadores con tanta calidad viven de la confianza. Y cuanto más tarde en coger confianza, peor. Es decir, lleva un tiempo fuera, el equipo se acostumbra a jugar sin él, con jugadores de otras características, él aporta otras cosas al equipo, se ve claramente, ¿no? Pere Llompart está mucho más cómodo cogiendo el bloqueo con Bilbao o con Galán que con él, pero ni Bilbao ni Galán pueden aportar esa anotación desde fuera, ¿no? Y ahora mismo lo de Giurowski se nota que es sobre todo, yo creo, una falta de confianza, quizá le falta un poco de físico, pero ahora mismo está tirando con un 17% desde 3, ¿no? O sea, de tiros de 3, cuando es un especialista en tiros de 3. Estaba mirando yo antes y yo diría que Galán, no me acuerdo qué estadística tenía, tiene mejor porcentaje sin ser un especialista de 3. Entonces, el tema Giurowski es un tema complicado, ¿no? Porque el equipo le tiene que encontrar, él tiene que encontrar su confianza y con eso sumar, ¿no? Con Zore es otra cosa. Yo Zore lo veo quizá menos recuperable para el equipo. A Giurowski yo creo que sí, yo apostaría muy fuerte por él. No sé si es dándole minutos, dándole descanso, no lo sé porque no conozco la situación desde dentro, pero creándole sistemas específicos para él, ¿no? No vemos sistemas específicos como a lo mejor tú puedes ver en el Barça para Nikola Mirotic, en el que el 4 sale completamente abierto para tirar solo. Y no encontramos esos sistemas en HLA para Giurowski. Quizá a lo mejor la vía empieza por eso, ¿no? Por crear sistemas específicos para él y cuando está en pista cada 2, 3, 4 ataques generarle esos sistemas para que vaya aunque falle. Y si queremos recuperar a un jugador de estas características, hay que hacerlo aunque falle, para que él vuelva a coger esa forma, vuelva a coger esa confianza y nos aporte eso que tanto necesita el HLA, porque es el único jugador de ese perfil que tenemos en esa posición. Mar, a Benjamin Button se lo perdonamos todo, incluso un mal día. Sí, pobrecillo, no se pudo llevar la victoria en el fin de semana de su cumpleaños. Y cumplió un año menos, Mar. Sí, ya lo recuerdo. Pero no será que no lo intentó, desde luego él no será de los que rehúye esa responsabilidad de echarse el equipo a las espaldas, pero claro, es que frente a él tenía a 2 jugadores del Palma que no le dejaron repartir juego y asegurar sabes que él está en el top de asistentes de la liga, aún así pues él hizo de las suyas, pero sí. La última para Trigueros, que es de posesiones rápidas. Llega el partido frente a Castelló. Rápidamente, ¿es un partido en el que una derrota podría ser preocupante? Bueno, preocupante no, pero sí que creo que debería de llevar a tomar ciertas soluciones en el equipo y que si ciertos jugadores no son capaces de adaptarse del todo,
igual, aunque dolorosa, habría que tomar alguna decisión. Hay jugadores que no hemos visto en todo el año adaptarse y, por desgracia, eso es el momento de que se adapten o de tomar soluciones. Pere, Mar, José Trigueros, muchas gracias a los tres por haber estado con nosotros. Ya sabéis que se me hacen cortísimas estas tertulias de baloncesto. La semana que viene seguimos hablando, esperemos que para contar otra victoria. Ojalá, gracias. Gracias. Nosotros nos marchamos, volvemos mañana aquí en Sport Alacantí con más cosas, Hércules, HLA, con Jorge Bilbao como protagonista, hablaremos de ciclismo y hablaremos de bádminton. Todo eso será mañana. Sean felices, buenas noches. Give it to me.